Ingeniero Mayorga y a todo el que pueda ver mi video. En esta ocasión voy a realizar operaciones de cálculo de área, creación de capas para un municipio asignado. En este caso, para mi persona fue el municipio de Teculután, Zacapa. Entonces vamos a proceder a realizar una creación de la capa de este municipio, calcularle el área según categorías de serie de suelos y según la capa de capacidad de uso de la tierra del INAO. Entonces vamos a agregar todos estos complementos al programa de QGIS y vamos a proceder a realizar las operaciones. Entonces ahora voy a empezar a proyectar mi pantalla, a grabar la pantalla para que puedan ver todos los pasos que vamos a ejecutar. Como paso principal tenemos un proyecto en blanco. En este caso yo ya le nombré proyecto final. Vamos a agregar las capas necesarias con las que vamos a trabajar, y en este caso voy a agregar las capas de la de límites municipales, la capa de capacidad de uso del INAO y la serie de suelos. Le vamos a añadir y como pueden ver ya tenemos las capas agregadas, y para el primer paso voy a deshabilitar la capa de serie de suelos y la de capacidad de uso, que por este momento no me sirven. Entonces voy a proceder a crear solo a guardar la capa del municipio de Teculután. Entonces para eso voy a seleccionarlo, y a mí se me hace más fácil a través de la tabla de atributos de la capa general. Entonces procedo a buscar el municipio designado. Entonces hemos llegado a esa capa, y entonces aquí voy a buscar el municipio de Teculután. Entonces lo tenemos acá. Entonces, como ustedes pueden ver, ya aparece con otro tipo de coloración. Lo voy a acercar más. Aquí está el municipio de Teculután. Y vamos a cerrar la tabla de atributos, que ya no me sirve para este caso. Entonces me voy a la opción de capa y guardar como. Entonces aquí vamos a nombrarlo, y voy a buscar la carpeta de proyecto final, que fue donde aquí voy a guardar el shape que voy a crear, que se va a llamar Teculután. Vemos que está en el archivo de tipo shapes, y lo guardamos, y le damos en guardar solo objetos espaciales seleccionados, que es el único que tenemos seleccionado y con el que vamos a trabajar. Vamos a aceptar, y como vemos ya nos creó la capa de Teculután. Entonces ahora procedemos a deshabilitar la capa de municipios totales, porque ya no nos sirve. Inclusive la voy a eliminar de acá para que ya no me esté ocupando datos. Entonces ya tenemos el municipio de Teculután. Voy a proceder solo a dejarlo como que se vea solo el contorno. Lo vamos a dejar por acá por ahora. Entonces ahora vamos a calcular el área de este municipio para saber en cuántos en kilómetros cuadrados tenemos. Le damos a habilitar la edición, abrimos la calculadora de campo y vamos a crear una nueva columna. Área kilómetros cuadrados. Seleccionamos la variable geometría y aquí buscamos área. Entonces aquí lo vamos a dividir a través de 1.000.000 porque está en metros cuadrados, y para basarlo a kilómetros cuadrados. Entonces le damos a aceptar. Como se puede observar, aquí al final ya tenemos el área del municipio, que es igual a 214 kilómetros cuadrados. Entonces le damos guardar, deshabilitamos la edición, y por ahora este paso ya se acaba. Entonces vamos a proceder a crear las capas empezaré por la de serie de suelos. Vamos a hacer un corte de la capa general de todo el país. Vamos a hacer un corte solo al área de serie de suelos de Teculután. Entonces nos vamos a la herramienta de vectorial, geoprocesos y cortar. Entonces aquí la capa de entrada sería la serie de suelos, la capa de corte sería Teculután y el nombre que le vamos a dar. Entonces vamos a buscar la carpeta donde vamos a guardar todos los datos de acá, y aquí en la carpeta de tipo shapes voy a nombrarlo como
serie de suelos, Teculután. Veamos que esté en archivo tipo shapes y le damos guardar. Entonces le damos ejecutar en segundo plano y aquí nos muestra la pantalla en una notificación de que la tarea ya fue procesada. Entonces deshabilitamos la capa de serie de suelos y vemos que ya tenemos ese corte realizado acá. Entonces, como podemos ver, ya tenemos el corte realizado acá, pero aquí en nuestro menú de capas nos aparece como cortado. Entonces le vamos a cambiar el nombre que corresponde y le vamos a colocar serie de suelos Teculután. Entonces ahí estamos. Vamos a categorizarlo porque aquí tiene varias series de suelo, pero todas aparecen del mismo color. Entonces, para hacerlo más visible y que pueda ser entendible, lo vamos a categorizar. Entonces nos vamos a propiedades de esa capa, simbología, y le damos a categorizar. Entonces aquí vamos a seleccionar unos rangos de color. Yo lo voy a dar en este de viridis y con la columna que vamos a categorizar, que sería la de series. Entonces le damos clasificar. Esta que no tiene nada la quitamos, y aquí vemos que hay unos municipios donde no generó el nombre, pero es por el acento, ¿verdad? Aquí sería Cazahuastlán. Este otro si no tengo idea, y tampoco este otro. Entonces vamos a dejarlo así y le damos a aplicar y aceptar. Entonces, como pueden ver, ya está categorizado. Aquí en el menú de capas podemos ver que por los colorcitos ahí están los de suelos de los valles. Entonces, como podemos ver, ya tenemos nuestra capa de serie de suelos categorizada, ¿verdad? Entonces aquí, pero para que aún con más que se vea la capa de la leyenda, o sea, categorizada en el menú de capas, vamos a proceder a también a agregarle etiquetas para que pueda verse un poco más presentable. Entonces, en este caso vamos a agregarle etiquetas simples y lo vamos con la columna serie. Entonces, como pueden ver acá, ya se aprecia las etiquetas de cada serie de suelos. Vamos a cambiar el tipo de letra. Arial, y vamos a aumentar el tamaño. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, ya se ve la capa de serie de suelos categorizada y con sus respectivas etiquetas, ¿verdad? Según la categoría. Entonces ahora un segundo paso que vamos a realizar es calcular el área según cada categoría. Entonces, para esto nos abrimos la tabla de atributos de esa capa, le damos en habilitar la edición y abrimos la calculadora de campos. Entonces vamos a crear una nueva columna igualmente como la del municipio, que sería de área, kilómetros cuadrados, número decimal real, y buscamos la variable de geometría. Entonces lo dividimos dentro de 1.000.000, vamos a aceptar. Entonces, al final de esta tabla de atributos podemos ver ya el área según kilómetros cuadrados. Entonces vamos a proceder a realizar la tabla de dinámicas con estas categorías. Entonces, a partir de darle clic en esta esquina superior izquierda, nos selecciona todos los datos. Damos control C y vamos a abrir una tabla de Excel donde vamos a realizar la tabla dinámica. Entonces le damos insertar, ya pegamos los datos, insertamos y que nos abra la tabla dinámica en una hoja nueva. Entonces aquí seleccionamos las variables de las columnas de área en kilómetros cuadrados y las categorías según series de suelo. Entonces aquí está serie. Entonces, como podemos ver, ya aparecen cada categoría de ese municipio
cada categoría de serie de suelos con su respectiva área, ¿verdad? Entonces nos dice acá que el área del municipio es 214.71 kilómetros cuadrados. 214.27 kilómetros cuadrados. Entonces vamos a ver el área de Tecolután. ¿Cuánto nos aparece? Nos dice que tiene 214 aquí porque lo dejé redondeado, ¿verdad? Pero es por decimales que varía. Entonces podemos decir que este paso fue realizado de forma correcta. Entonces deshabilitamos la selección de acá. Ya podríamos la serie de suelos, deshabilitamos la edición, vamos a guardar y vamos a realizar ahora la creación de la capa según categorías de la capa de categoría de uso del suelo según el INAH. Entonces vamos a habilitar esa de serie de suelos y procedemos a realizar el otro corte. Bien. Entonces ahorita vamos a proceder a realizar el otro corte de la capa para capacidad de uso del INAH. Entonces de igual manera como el anterior, nos vamos a herramientas a vectorial, herramientas de geoproceso y vamos a cortar. Y la capa de entrada sería la capa de correcto INAH uso, la capa de corte sería Tecolután y el nombre que le vamos a dar, lo vamos a guardar como capacidad de uso INAH, capacidad de uso Tecolután. Vemos que esté en archivo tipo shapes, guardar y ejecutar en segundo plano. Entonces, como pueden visualizar acá, ya apareció la notificación de que se realizó el corte de la manera correcta. Entonces ya podemos visualizar acá el polígono con la forma del municipio de Tecolután, con todas las categorías de capacidad de uso, pero ahí aparecen todas de forma general, de un mismo color, entonces no podemos predecir qué es cuál cosa. Como les decía, tenemos la capa de capacidad de uso de ese municipio con todas sus categorías, pero no solo vemos un montón de polígonos y no podemos decir este polígono de qué categoría es. O sí se puede ver, pero tendríamos que ver con la herramienta de selección acá y nos aparece que pertenece a áreas protegidas de protección. Pero para eso, para que se vea un poco más gráfico y que pueda ser más entendible, lo vamos a categorizar como hicimos con el anterior. Entonces vamos a deseleccionar acá. Entonces venimos, pero como pueden observar acá aparece con el nombre de cortado, entonces vamos a cambiarle el nombre, capacidad de uso Tecolután. Entonces ya tenemos acá el nombre de esta otra capa y vamos a, como les decía, vamos a categorizarlo. Entonces le damos a sus propiedades, categorizar, y con la columna de nombre, que vamos a categorizarlo con la columna de nombre. Entonces vamos a categorizar la capacidad de uso con la columna nombre. Vamos a seleccionar rangos de color porque tenemos varios polígonos, ¿va? Para no hacerlo manualmente. Y ya como podemos observar, ya aparecen acá todas las categorías. Eliminamos esta que no representa nada. Vamos a aplicar. Y como pueden ver ustedes, ahí ya está todo el polígono de capacidad de uso de la tierra para Tecolután. Ya está en colores en categorías según la capacidad que tenga. Pero también para que se vea un poco más presentable vamos a proceder a agregarle etiquetas. Y etiquetas simples. Vamos a etiquetar con la columna de... Vamos a probar con un nombre. Pero como pueden ver, por los nombres son muy grandes, en lugar de verse representativo uno tiende a confundirse, entonces mejor lo vamos a categorizar con la columna de código. Ya es la forma abreviada de cada una de esas categorías de capacidad de uso. Entonces ya hemos realizado esta tarea, entonces vamos a proceder a
vamos a proceder a guardar los cambios. Y como último paso, vamos también a calcular el área según cada categoría de uso. Entonces seleccionamos la capa, abrimos su tabla de atributo, abrimos la edición, vamos a habilitamos la edición, abrimos la calculadora de campos, vamos a agregar la columna de área, número decimal real, y buscamos la variable de área. Entonces habilitamos acá, calculamos, dividimos el área de metro que tenemos en 1.000.000. Le damos a aceptar. Me dice que no se puede añadir al campo, pero es porque yo le coloqué solo área y aquí la capa por defecto ya tiene una columna de área. Entonces vamos a cambiarle esto, área kilómetros cuadrados, que es como lo necesitamos, pero se me estaba olvidando. Entonces le damos a aceptar. Entonces, como pueden ver, ya realizó esa operación. Nos aparece el área en metros cuadrados según cada categoría. Entonces ahora vamos a proceder también a realizar la respectiva tabla dinámica para esta capa. Entonces lo seleccionamos, damos control C y abrimos una nueva hoja, pegamos los datos, damos a insertar tabla y que se realice la tabla dinámica una columna diferente. Entonces aquí vamos a seleccionar la columna nombre y seleccionamos los kilómetros cuadrados. Entonces, como pueden visualizar ustedes, acá ya aparece todas las categorías de capacidad de uso de ese municipio de Teculután y su respectiva área en kilómetros cuadrados. Entonces vamos a cambiarle nombre a esto, sería resumen de capacidad de uso. Y tenemos la otra tabla de resumen de serie de suelo. Entonces vamos a proceder a minimizar un poco esta pestaña para que se pueda ver todos en la misma pantalla. Cerramos estas etiquetas. Vamos a proceder a hacer un pequeño análisis de la serie de suelos. Entonces, como ustedes pueden ver acá, vamos a habilitar la capa de serie de suelos. Están sus categorías. Abrimos la tabla de áreas del municipio de Teculután y nos dice que tiene un área de 214 kilómetros cuadrados. Entonces abrimos la tabla de Excel. Entonces, como ustedes pueden ver, la capa de serie de suelos aparece que tiene 214 kilómetros cuadrados punto 27, que acá aparece 214, pero como está en números enteros, entonces si son pocos decimales no importa. Entonces, según esta tabla de datos, vemos que todos los cálculos fueron realizados de forma correcta y el área es el mismo. Entonces, analizando un poco la capa de serie de suelos, podremos ver que las categorías que predominan son marajumá y suelos de los valles. Entonces, por ser esa capa, considero que son suelos realmente con topografía plana, y la serie de suelos significa de cómo fueron formados, qué le dio vida a esos suelos en el pasado, pero por carecer de información no puedo detallar más a profundidad los detalles de cada una de esas categorías, pero de forma visual podría decir de que los suelos de ese municipio principalmente están conformados por la categoría de marajumá y suelos de los valles, que tienen un promedio de en kilómetros cuadrados. Aparece que, por ejemplo, marajumá que es el más grande, tiene un área de 117 kilómetros cuadrados, y suelos de los valles tiene un área de 28 kilómetros cuadrados. Entonces aquí hemos llegado al final de esta tarea, al menos con la capa de serie de suelos.
cerramos su tabla, deshabilitamos esta capa y vamos a proceder a mostrar los datos de la siguiente capa. Entonces aquí podemos ver la capa de capacidad de uso para el municipio de Teculután. Entonces, ¿qué podemos apreciar acá? Que la agroforestería que la actividad que predomina más es la actividad de áreas protegidas de protección. Eso es lo que podemos visualizar, y la agricultura con mejoras, ya que considero que ese municipio tiene topografía un poco inclinada y que no permite hacer uso de la agricultura intensiva. Por eso las áreas más utilizadas pertenecen a agricultura con mejoras, y la agricultura con limitaciones, que está como un color anaranjado, que podemos observar acá, que es realmente muy poco. Entonces son suelos que necesitan protección, y en el peor de los casos los sistemas silvopastoriles, ¿verdad? Entonces hemos visto, vamos a abrir la tabla de atributos de la capa de capacidad de uso de la tierra. Entonces podemos ver que según la tabla dinámica podemos ver que también tiene un área de 14 kilómetros cuadrados según todas sus categorías, ¿verdad? Y que la que más predomina es la agricultura, las tierras forestales de protección. Entonces es necesario en este municipio tratar de establecer programas que permitan hacer uso sostenible de los suelos, ya que según las categorías de capacidad de uso nos dice que las principales actividades son áreas protegidas de protección y tierras forestales de producción. Básicamente esos suelos son tierras forestales, ¿no? Aquí entonces aquí estamos llegando al final de esta tarea, donde realizamos la creación de capas, corte de capas, cálculo de área, el etiquetado y la caracterización de las capas. Entonces esto ha sido todo por esta tarea, y espero que pueda llenar los requerimientos solicitados por el catedrático, y a determinada persona que lo quiera ver, que le pueda servir un poco, ¿verdad?, para realizar ese tipo de actividades con otro tipo de capas o que pueda ser necesarios para ellos. Entonces, gracias por su atención, y eso es todo.